Lindo tenerla acá entre nosotros. Ya está aquí Julia Bengolini. ¿Qué haces, Juli? Hola, ¿cómo les va? Bien, contentos Buen día. de que estés acá. Bueno, yo también. Bienvenida. Bienvenida. Todavía estoy abriendo los ojitos. Sí, que es un horario temprano, la verdad. Valoramos tu presencia en este lugar. No, por favor, por favor. Lo que pasa es que acabo de llegar de viaje y entonces no te digo que estaba acá en jet lag, pero sí con ¿De dónde venís? Estados Unidos. Ah, ok, pero ¿de viaje de placer o de laburo? Fui a declarar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pensé que estaba más informado, amigo. Sí, pero La pará. verdad. No sabía que había sido en Estados Unidos. Pensé que había sido acá, Claro. no sé No, por qué. fue en Estados Unidos. Ah, ok. Sí. Sí. Eso se hace habitualmente en Washington. Ah, ok. No. Las audiencias de la Comisión Interamericana. Y esta vez hizo en Miami porque la comisión decidió hacerse un poco más itinerante para no quedar como demasiado en su casta washingtonina. Claro. Y entonces lo hicieron en la Universidad de Miami. ¿Y fuimos ahí? Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Mirá, superó mis expectativas, la verdad. Yo iba como diciendo, uy, ¿y esto? La verdad, lo cuento así. ¿Qué voy a hacer allá? Claro. Además yo tenía solamente 2 minutos para hablar, entonces uno dice, me voy a tomar un avión al final del año donde estamos todos con la lengua afuera, voy a hablar 2 minutos y voy a volver. Y esto... Y estaba hablando con una amiga mía que labura en Derechos Humanos de hace 1000 años, vos la conocés, Avery, Sí. en un cumple justo antes de salir, y me dice, bueno, boluda, me dice, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la que vino en el año 79 a una misión que después fue muy famosa, la famosa que fueron a la ESMA, y que en la ESMA se acuerdan que cuando vas a hacer el recorrido por la ESMA te cuentan, esto fue modificado y reestructurado justamente para como marear un poco o engañar a la Comisión Interamericana que iba a venir a hacer una inspección in loco, se llama, como en el lugar. También visitaron las cárceles, tomaron testimonios a las madres, a las abuelas que estaban buscando a sus hijos. Los primeros que escucharon acá lo que estaba pasando. Además del periodista holandés del Mundial del año anterior que fue y que vio, qué pasaba. Pero bueno, la comisión hizo eso. La comisión hizo un informe a partir de lo que vio en el 79 y el informe se fue como colando de manera un poco clandestina y en pedacitos y se fotocopiaba en distintas fotocopiadoras para después ir armando el rompecabezas de manera más o menos clandestina. Bueno, ese es el peso histórico también de la CIDH, ¿no? Entonces ahí cuando mi amiga me dice esto, digo, bueno, Claro. dale más bola. Dale más peso. Anda con otras ganas. Y después también lo que me pasó fue que el grupo con el que fui me dio ganas también. Vieron que se contagia eso, ¿no? Y sí, claro, obvio. Entonces... Y además tuvo mucha repercusión acá. Y terminó teniendo un montón de repercusión, se vio un montón, y todo eso le terminó de dar bastante sentido. Pero insisto, estuve con Paula Litvachki del CEL, con Paola García Rey de Amnistía, con Paco Rabinini de Cipreva, con Tomás Cuesta, el fotógrafo al que le pegaron y después le abrieron la causa y todo. Bueno, también estaba Claudio Jacqueline. De La Nación, de FOPEA. Paula Morales también en representación de FOPEA. Y bueno, estaba Diego Morales del CELS también, viste cuando no te querés olvidar de nadie. Pero un grupo que me terminó, toda gente muy admirable, de verdad, y muy crack en lo suyo y que laburan en esto hace mucho tiempo. Que me terminó dando como mucha más manija, ¿viste? Cuando todo empieza a tener un poco más de sentido cuando le ves las piezas juntas. Así que bueno, no es que hay una respuesta inmediata, Claro. que la CIDH va a llegar a hacer no sé qué cosa inmediatamente para arreglar los problemas de libertad de expresión, pero fuimos, contamos, escucharon y por ahí se empieza. ¿Qué es lo central que vos contaste? Yo conté mi caso, que en realidad, además yo tenía 2 minutos. Cuando vos tenés el tiempo tan cronometrado para contar algo, no das vueltas. No. De hecho, fue un poco leído porque no había forma No no me podía pasar ni 15 segundos. Tenés que ir a lo nodular, a la esencia de la cosa. Sí, bueno, a ver cómo cuento todo esto en 2 minutos. Sí. Lo cual te obliga un poco a eso, a como hacer una especie de esencia concentrada. Tuviste que destilar la historia. Una especie de destilado, ¿no? Bueno. Y entonces ahí es donde te das cuenta que vos contándolo en muy poquito tiempo a gente que no tiene mucho el contexto, que no sabe, que no lo escuchó, bueno, es fuerte, ¿viste cuando te abren los ojitos? El presidente después le dedicó 94 tweets en un fin de semana a amplificar este asunto de un video hecho con la inteligencia artificial, de un video de contenido sexual,
que me involucraba para denigrarme y humillarme. Y el presidente lo amplificó y es como todo... Porque ni Trump hace eso, muchacho. Claro, fue muy fuerte. Trump no le dedica 100 tweets a un periodista. Fue muy fuerte. Y entonces ese caso... Claro, porque buscaban destruirte, digamos. Sí, yo lo conté un montón de veces, pero lo que buscaban era derribarme, y de hecho cuando nosotros armamos un poco el mapa de esa situación para presentarlo a la justicia, porque después lo demandamos al presidente, a instancias de la insistencia de Grabois, viste que también necesitas otro loco que te diga, dale, Sí, lo tenemos que demandar. Necesitas y no un sé loco qué. que te empuje siempre. Necesitas también un loco que te dé manija. Armamos también el mapa un poco de cómo había sido esa operación, que además yo conozco hace mucho tiempo cómo funcionan los trolls. A mí me muerden los talones de hace 10 años, ¿no? Sí, claro. Pero esta fue incluso sorprendente, ¿no? Incluso para una persona que tiene bastante que contar en su historia con los trolls. Y fue loco porque a mí me venían dando todas las semanas. Yo cuando digo me venían dando todas las semanas digo, muchachos, alguien por ahí del otro lado se indignó porque yo dije algo contra los tenistas. Chicos, fueron parte de la misma pelotudez. Porque yo hice un chiste con tenistas. El troll que me está visualizando todo el tiempo dijo esto. Claro. Lo cortó. Claro. Para generar indignación estúpida, porque a cualquiera hace un chiste boludo con que los tenistas, lo que sea. Pero aparte fue una pelotudez de características siderales que te tomen en serio eso y que entonces, te empiecen a castigar. digo, cuando la Asociación Argentina de Tenis hace un comunicado largo así, quiero que sepan, ¿dónde está mi cámara? Ahí. Entraron en el chiste del negro Almeida, ¿eh? Claro. Y digo, y de los trolls que tienen la tarea de generar indignación. Hacen su comunicado, se suman todos los tenistas, se suma Chela a indignarse, se suma el Peque Schwartzman. Muchachos, cayeron en la trampa del negro Almeida, porque que a mí me tienen ahí. Bueno, entonces todo el tiempo algo. Y un día yo en la radio digo, uy, ¿viste esta semana? No me acuerdo cuál, porque siempre son tonterías, por eso no te acordás cuáles son. Claro. Lo que sí te acordás es que Mengolini te indigna. Claro. De eso te acordás. Ahora cuando preguntás, che, ¿Por qué te indignaste esta vez? Y no te acordás bien, porque cuando son pelotudeces una atrás de la otra, no te retenés ninguna. Claro. Entonces esa semana había sido no sé qué boludez. Entonces yo digo, esta semana no sé qué. Y ahí cortan y se me quiebra un poquito la voz. Ajá. Les quiero contar porque esto es fascinante. Se me quiebra un poquito la voz diciendo, es que es un deporte. Porque hay mucha gente que se suma al deporte de los trolls, incluida la Asociación Argentina de Tenis. Claro. Sí, claro. Es un deporte. Entonces, cuando digo es un deporte y Paula Marusic me agrega, es la deshumanización que quieren hacer de vos. ¿Viste? Ahí se me quiebra un poquito la voz. Ellos cortan el momento en el que se me quiebra la voz. Un troll sube y dice, muchachos, está en el piso, es ahora. Hay una voz de orden, hay una voz de mando. Claro, sí, y ahí empieza a viralizarse el video donde yo transo con mi hermano. Claro. Y eso dura como... El video fake, ¿no? Sí, se imagina. Por las dudas, ¿no? Y se viraliza no sé qué. Y yo cuando lo veo, digo, esta pelotudez, ¿hasta dónde van a llegar? Al principio no le di mucha bola. Y no pasaba, y pasaban los días, y ellos seguían haciéndolo crecer, y seguían haciéndolo crecer. En la burbuja de ellos. Porque ustedes no se enteraron del video hasta que la burbuja se rompió. Exactamente. La burbuja se termina de romper cuando Lilia Lemoine se sube, Santiago Oria se sube, y le da manija ya gente con otro calibre. Y bueno, una vez que la burbuja se rompe, lo que genera es finalmente como una linda ola de apoyo de qué sé yo, a mí. Claro, obvio, porque también vino eso. ¿Sentís que eso, digo, no por eso afecta menos, pero que está encapsulado ahí y que cuando, no sé, te corres de una red social, por ejemplo, porque esto generalmente pasa en Twitter, digamos, como base. Es que ese es el error. Si vos buscas Mengolini en Google, aparece en todos los sitios Mengolini con los tenistas, tomándoselo en serio. Vos buscas en el diario La Nación y dice... Mengolini, aparte está hasta gracioso el título porque dice, Mengolini cuestionó la capacidad intelectual de los tenistas. ¡En La Nación! Entonces, no es solo Twitter. Twitter lo provoca porque si vos te fijas, ¿quién fue el primero que hizo el corte? De que yo dije, para ser tenista tenés que ser un poco tonto. Obviamente es en chiste, lo vuelvo a aclarar por las dudas. Hijo de puta, después sabés la cantidad de gente que me escribió diciendo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el chiste nos hizo pensar en los tenistas. Dale, boludo.
No se puede Pero creer. yo cuando lo escuché. En A mí su un montón de gente momento- me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que... No se puede Y creer. después cuando sacan el comunicado decís, no me den la razón. Claro, no, Claro. no, No me la den. Eso te iba a No decir. se descansan solos. Cuando lo escuché, se notaba que claramente era un chiste. Después, cuando vi el comunicado, dije. Ah, no. Ok, o sea, no hagan el comunicado, porque. No, porque le van a dar la no. razón. Pero Es después, si vos increíble. mirás, ponés Mengolini, tenistas, en todos los portales se lo tomaron, hicieron noticia de eso. Y con 1.000 millones de cosas. El otro día, por ejemplo, yo estaba en un móvil y había una señora muy mileísta, ¿no? Y ya eran las 13:05, yo ya estaba pasada de mi programa. Entonces le digo, güey, saca esta vieja de mierda. Y entonces cortan eso. Pero yo la corto porque estaba pasada de tiempo y porque uno la radio es así en su propio programa. Era una vieja medio de mierda. Entonces ellos hacen ese corte y dicen, Mengolini cortó un móvil porque la señora era En libertaria. contra de la tercera edad. Y esta nota está en el portal de Revista Noticias. En serio. Mengolini intolerante con una señora. Se lo quiero decir porque hay alguien en esa reacción que... Y es el drama del clickbait. Porque después cuando yo se lo digo a Fontevecchia, le digo, che, boludo. Claro. O se lo digo a Juan Luis González, le digo, ¿cómo hacen esta nota? Uy, no, viste, perdón. Es el drama del clickbait. Sí, pero que hay boludos en la redacción y no hay jefe de redacción tampoco, evidentemente, que digan, eso no es nota, no te das cuenta que es un clickbait. Y que no te das cuenta quién hizo el primer clip. Claro. El primer clip lo hacen los trolls de Milei, que están en la Casa Rosada, literal, visualizando para derribar a esas personas a las que busca derribar. Entonces, qué sé yo el otro día entré y puse Mengolini en Google porque quería ver la repercusión de lo de la CIDH. Y digo, ay, no. Me agarro unas rabietas, ¿viste? Como decía Mafalda. Porque te encontrás con todas las pelotudeces, ¿viste? Claro. De los trolls. Ah, claro, sí. Bueno, lo primero que aparece es tu Wikipedia, eso es bueno. Sí, que Wikipedia me lo trolean también. Es difícil también. trolear Wikipedia, ¿eh? Ah, también te toleran Wikipedia. Sí, sí. Está bien. Y Mengolini desestimó la capacidad intelectual de los tenistas. ¿No Ahí ves? está. Que La Nación, no te estoy jodiendo. Es un diario serio, La Nación. no puedo creer que en serio tuitearon. No, es impresionante. El título Bueno, era, ¿ves? Julia Mengolini desestimó la capacidad intelectual de los tenistas y Esto me despertó un pasa fuerte todo- repudio. ¿Te das cuenta? Pero yo con cualquier persona, con lo de los tenistas me fueron a buscar 20 móviles a Me la lo puerta de había la perdido radio. eso. 20 móviles. Sí. Y entonces cuando el movilero me decía, como me toman en serio, entonces me ponen el micrófono y me dicen, bueno, la capacidad intelectual de los tenistas. Yo contesto y le contesto al movilero, le digo, pero vos, ¿te diste cuenta que era un chiste? O jugás al tenis. No. Te lo estás diciendo vos, ¿eh? A ver. ¿Vos te diste cuenta que era un chiste o no? Le digo al movilero, a cualquiera de ellos. Y todos me miran a los ojos y me dicen, sí, yo me di cuenta que era un chiste. Y entonces. Ah, entonces ¿por qué me estás preguntando en serio? Claro. Porque todos fingen también Claro, que se lo toman obvio, en serio. obvio, Porque en obvio. el fondo, salvo posiblemente los tenistas que se sintieron realmente ofendidos, todo el mundo supo que era un chiste. Bueno, lo que Bueno. pasa es que hay un problema que no sé si es anterior, posterior o al mismo tiempo, de que es parte de la industria del bait, de la industria de la Sí, comunicación. lo Y que pasa es que- se lo comió. Entonces los Sí. portales Sí, y muchas viven pasa de que hay eso. veces que sos muy víctima de esa industria, ¿viste? No, sí, claro, Como pero- en nombre propio, porque es la industria del bait combinada con el odio de los trolls, el odio organizado del ecosistema digital, de las milicias digitales paraestatales y estatales que responden al gobierno de Milei. Y a las ultraderechas del mundo, porque también toda la gente que estudia estos temas saben que las ultraderechas del mundo se financian entre sí, se dan manija entre sí, lo hablamos mucho el otro día que viniste, mira quién vino, Sí. se dan manija entre sí y van y son mecenas de los agitadores sociales. Llegan los hermanos Koch, van a Brasil y dicen, a ver quién es el youtuber más de derecha que tengo acá, y le ponen un fangote de guita. Total. Los hermanos Koch, los multimillonarios con intereses sí. importantes en Estados Estadounidenses. Unidos, ¿no? Y esto es así. Entonces, los trolls vienen con financiamiento de las ultraderechas, vienen creciendo y organizan el odio. Y el odio se organiza muchas veces alrededor de algunos personajes que tenemos la mala suerte de haber quedado en el blanco. Sí, sí, claramente vos sos uno de los principales de esos Sí, que han quedado en el digo, blanco. yo no me doy importancia, la verdad que me la dan ellos. Yo, Sí, sí. Cuando Pero- me preguntan, ¿por qué vos? Y no te hace una segunda lectura medio de aikido de como, bueno, entonces les molesto mucho. Es que ¿No te empodera un es lo toque que eso? trato de hacer hace 10 Claro. años, Juli, la verdad. Y con lo del video artificial de mi hermano, en un punto fue de las movidas que más aikido me salió, porque ese fin de semana yo recibí apoyo desde Viviana Canosa, Claro.
Digo, obviamente, Juan Grabois, que me llama y me dice, hagámoslo mierda, hasta Viviana Canosa, hasta Carlos Burgueño. Claro, de todos lados. Sí. Que Carlos Burgueño para mí es particular porque, bueno, es un periodista muy liberal. Sí, económico. Económico, ¿no? Que él, de hecho, me acordé porque lo tengo citado en el libro. Una vez que los unicornios todos me hicieron una, que el libro empieza por ahí, que yo en una columna con Alfredo Zayat, Alfredo me cuenta algo de Globant y yo pregunté, ¿qué es Globant? En ese momento no lo sabía, no sé, hace un par de años no sabíamos tanto. O yo fui muy ignorante y pregunté qué es Globant. Y entonces Alfredo me dice, uy, es difícil de explicar lo que es Globant. Porque Globant en el fondo es una especie de bolsa de trabajo. Globant contrata para empresas que necesitan... Bueno, entonces yo hago el chiste de cuando es tan difícil de describir, ¿será que hay un curro? Una paráfrasis de Scalabrini Ortiz. También un chiste, muchacho. También. Entonces cortan esto, lo cortan lo mismo de siempre, ¿eh? Y salen Globant, Galperín. El troll Galperín. el Pierpaolo. Ah, sí. Todos los CEOs de los unicornios argentinos, todos a putearme al mismo tiempo. Y fue bastante impactante. Y también Carlos Burgueño se suma a esa sin saber que en realidad el corte sale del Negro Almeida. Bueno, Mengolini no sabe el valor de los unicornios y no sé qué y no sé qué. Y debería pedir perdón. Y a mí me acuerdo mucho porque digo, estos tipos, que no son malos tipos, ingenuamente siempre se suben a estas olas, Sí, ¿viste? Porque sí. Carlos Burgueño de verdad piensa en el gran valor de los unicornios. Total. Y piensa que yo me mandé una gran cagada y piensa que yo debería pedir perdón. Entonces, yo como conozco todo el sistemita, digo, qué pelotudo Carlos Burgueño, la verdad, ¿no? Claro, Porque vos no sos esto. claro. ¿No te das cuenta? ¿Ustedes no se dan cuenta todo el tiempo que se suben a esta? Y entonces fue gracioso porque en el video de mi hermano, que ya era tan evidentemente una berretada, Burgueño me escribe un mensaje y me dice, Julia, estoy acá para lo que necesites, realmente tenés toda mi solidaridad. Y yo pensar que vos también, Mirá. con los unicornios te subiste. Y es lo mismo. Yo por lo menos me doy cuenta que es exactamente lo mismo, solo que una fue demasiado berreta. Una fue demasiado berreta. Claro, totalmente. Demasiado, por fueron eso, por la eso llevaron no hay demasiado culpa. lejos. Claro. Entonces, claro, con una tengo la solidaridad de Burgueño. Que en la otra me había dicho que yo tenía que pedir disculpas. Estamos con Julia Mengolini, que como ustedes ven en el Zócalo está presentada como periodista, abogada y escritora. Sí, lo de abogada siempre insisten justo por lo de Wikipedia, ¿viste? Yo tengo solo el título, la verdad, Bueno. no más que eso. Y fundadora de medios, porque fundó junto a Fede Vázquez Sí. Futurock, que es mucho más que un medio. Es un... ¿Cómo podemos definirlo, Futurock? Porque Una comunidad nos gusta eso, decirle a es nosotros. una comunidad. Sí. Es muy Pero bueno bueno. lo que hicieron con Futurock. Es una experiencia muy singular. Sí, tiene su editorial, que es súper exitosa la editorial. Sí, le va bien. Le va re bien a Y la además editorial. la curaduría de los libros que tienen son buenísimos. Sí. Va, a mí me bueno, gustan. ¿a vos te gustó la librería? A mí me gustó mucho la librería en sí. Sí, que tiene su curaduría. Y los libros, me parece que, bueno, también son temas Sí. del interés en general, ¿no? Y Tengo sí. mucha afinidad con la mirada de Futurock en muchas cosas. Con los libros que nosotros editamos. Sí. Sí, tenemos el bar, tenemos Yunta, que es un Bien. bar muy lindo también, de mucho encuentro y de comida muy rica y más todo lo barata que podemos. Bueno, y es eso, ¿no? Como también un sistema que se financia con sus oyentes. Sí, pero hay algo más que a mí me gusta de vos y de Fede, que es que... Y Mati Mesolán Y también. de Mati, ¿no? perdón, Mati sí, Mesolán, disculpa. cierto. Que todo esto es una movida que arman y que hacen donde invierten mucho Sí. de lo que ganan. Es decir, ustedes no se hacen millonarios con esto. No para nada. No es que no es que hicieron un medio de comunicación y tienen todas estas cosas y van haciendo una diferencia guita, sino que la guita que van haciendo la van invirtiendo y van generando proyectos y van haciendo más cosas y van abriendo esto y van haciendo lo otro y hacen este evento. Digo, hay algo ahí de espíritu colectivo y de espíritu comunitario que es una decisión, porque ustedes pueden haber elegido otra cosa también, pueden haber elegido, bueno, no, digamos, vamos a ganar más guita y vamos a hacer menos cosas. Y ustedes tomaron esa decisión, me parece que es bastante contracultural esa decisión. Sí, es una decisión también, qué sé yo, a mí me parece que incluso es hasta moral, ¿viste? Porque si vos construís el medio de comunicación con la guita de tus oyentes, yo no puedo quedarme con mucha diferencia. ¿Viste? Ok. También tiene que ver con el modelo. Ah, o sea, ok. imagínate lo... Mira, no lo había pensado eso. Y bueno, un poco sí, si vos le pedís a que te pongan 5 lucas por mes, porque este medio se sostiene con ustedes, y después yo me estoy yendo, qué sé yo,
al Mundial de Dubái. Y no quedaría bien, y la verdad que a mí me parece que sería contradictorio. Y por otra parte hay algo también de una elección, que por ahí se parece un poco a la del Pepe Mujica, ¿viste? En un sentido de... Para mí hay una elección de una vida más simple, en términos materiales, que yo creo que después te da una libertad para tomar otras decisiones. A ver, ¿cómo sería eso? Y pensarlo en términos del Pepe, ¿viste? Como el Pepe podía ser todo lo zurdo que quiera. El tipo tenía la libertad absoluta de decir lo que quisiera. Obviamente que Uruguay es otro país y todo, pero ¿no les parece que hay algo como de esa forma de vida que él tenía que le daba una especie sí. de paraguas contenedor, sí, de que tenía la autoridad moral, sí, de que sus dichos estaban completamente sostenidos en sus acciones. Sí, estaba respaldado por su estilo de vida. Me parece que te da una autoridad moral no estar llenándote los bolsillos. Te la da, no sé. No, al mismo tiempo no tengo, y lo pienso hace mucho tiempo, y no es que tengo como la respuesta recontramasticada, ¿no? Pero siento eso. Lo siento así. Y sobre todo con esto, como que te digo, si vos predicás de alguna manera, como lo hacía el propio Pepe Mujica, qué sé yo, un mundo un poco más igualitario, y que vos seas multimillonario, no da. Claro. Entonces, nuestro discurso va en ese sentido, y además el armado de nuestra radio también es bastante cooperativo en ese sentido. Tanto los oyentes participan, hay un montón de gente que labura ahí también, y que... Bueno, yo no quiero tener una vida demasiado distinta de la gente que labura en la radio, y que quienes laburamos en la radio tengan una vida demasiado distinta de quienes ponen guita para que la radio se sostenga. Mirá. ¿Viste? Como una pirámide achatada, ya me molé. Una cosa más horizontal. Sí, una cosa más horizontal. Que cumple ya el año que viene 10 años. 10 años cumple, sí. Ey. Es un montón. Sí, totalmente. Se me vino a la cabeza algo en términos de paralelismos, siempre antojadizos, por supuesto, que una de las cosas que me fascinó vea el ejemplo que te voy a dar, es un ejemplo extremo, por supuesto, de las veces que fui a Noruega, que fui 2 veces, sí, a Noruega, de la poca distancia, y acá ingresa un problema de discusión actualmente mundial entre la igualdad, que para los que somos, llamémosle, dentro del espacio panprogresista, es un tema central, contrario a los libertarios / neoliberales, que la igualdad no es un tema. La pobreza es un tema, pero la igualdad no es un tema. O la desigualdad, sí, no es un tema. Y pero la que sigue la pobreza se explica por la desigualdad. Total, bueno, no obviamente, por supuesto, digo, pero esa discusión mundial, ¿no? Darle, sí, importancia a la desigualdad o no dársela. En Noruega, el tipo muy rico y el tipo que está en la clase media baja, por supuesto que hay diferencia, pero no hay tanta diferencia. No, y aparte te voy a decir, el hijo de uno... No hay tanta diferencia. El hijo de uno y el hijo del otro van a la misma escuela. Claro, ahí hay un cruce permanente hay una interacción permanente en esa sociedad. Bueno, totalmente, porque sus hijos van a la misma escuela. Por ahí en los países nórdicos hay escuelas privadas, pero re pocas. Sí. ¿Sabés que en realidad tienen un sistema público que iguala muchísimo a las sociedades? Recontra. De transporte público que es igualador, de escuela pública que es igualadora. Digo, acá estamos cada vez más segregados y eso es un problemón. Sí, claro. Porque acá la clase media trata de mandar a sus hijos a la escuela privada y entonces la escuela pública termina siendo una escuela para pobres, cuando en realidad la escuela pública debiera, todavía lo es, pero cada vez menos, ser un lugar donde además nuestros niños sociabilicen con niños diferentes. Sí. Y eso es lo que enriquece mucho tu forma de ver. Yo a Rita no podría no mandarle a una escuela pública, porque sobre todo, más allá de que haya clases, haya menos clases y todos los quilombos que ya conocemos, yo quiero que Rita tenga la cabeza abierta y tenga compañeritos de todo tipo. Claro. De todo tipo. Y eso le va a dar, me parece que en su educación, una cosa mucho más interesante que lo que pueda pasar si hay más o menos paros, si tiene más o menos clase y todo eso. No tengo ninguna duda de eso. Y me parece que por eso tendríamos que hacer mucho esfuerzo también por nuestras escuelas públicas y porque sigan siendo para todas las clases sociales. De algo que también quiero que hablemos es de tu libro, de Las caras del monstruo, el cual aprovecho para felicitarte públicamente. Sí. Una suerte de ensayo de este tiempo histórico
para mí. Sí. Que te atraviesa, por supuesto, a vos, contado a través de distintas vivencias tuyas, donde se habla de experiencia con drogas, donde se habla de medios de comunicación y militancia, donde se habla también de la pandemia. De hecho, tomás una decisión muy arriesgada, que es arrancar el libro con la pandemia, lo cual podría haber sido completamente expulsivo, Sí. porque la pandemia nos afectó tanto, nos hizo tanto daño, que no queremos hablar de la pandemia. ¿No? Y además es verdad, bueno, el libro está compuesto de 6 ensayos Sí. y una bitácora, un diario que va, Sí. va entre capítulos, ¿no? Que el diario lo que va contando es todo lo que iba pasando mientras iba escribiendo el libro, Sí. que fue el primer año de mi ley. Entonces le da un poco de contexto como a decir, che, ¿por qué este libro? Y porque cambió la temporada, ¿viste? Claro. Empezó la 4ª temporada Claro. de la serie de zombies, que por lo general la 4ª es donde realmente ahí ya está todo podrido. Entonces está este diario que está escrito en tiempo presente, con otra tipografía, con entraditas de fechas. Pero en el medio, en realidad, el libro son estos 6 ensayos de 6 temas distintos que yo los fui escribiendo un poco en paralelo. Empezaba uno, lo dejaba, arrancaba el otro. Pero el orden que tiene ahora los capítulos fue una de las últimas cosas que decidí. Y es verdad que decir, de alguna manera, no quería empezar por el de pandemia porque decías que nadie va a querer leer mi libro porque van a pensar que se trata de un libro de pandemia, porque nadie quiere pensar en la pandemia, de hecho está dicho. Sí, está Es loco explicitado. porque yo para todos los temas que fui escribiendo quise leer lo que hubiera escrito sobre esos temas, ¿no? O sea, hay bastante bibliografía en el libro también. Y para pandemia no tenía que leer casi. Claro. Hay poco escrito. Sí, no hay. Está muy citado el libro de Daniel Feierstein, que escribió un libro muy serio sobre la pandemia, pero el propio Feierstein me dijo que había sido, de todos sus libros, el menos vendido de todos. Claro. Y es un chavo que escribe sobre genocidios. Sí. Bueno, ok. O sea, imagínate el nivel de Ahí negación está, sí. que tenemos con la pandemia que No, escribió. sí. Y aparte, él me El contaba chabón que... escribe sobre genocidios y el de la pandemia es el menos ¿Cuál te vendido. llevas a que la no. playa? Es ¿El de espectacular. pandemia o el de genocidio? No, me voy No, con el de con el genocidio. genocidio. Yo Quiero con el pasar genocidio tranca. porque quiero estar Claro. tranquilo. Sí. Eso nos provocó la pandemia. Y al mismo tiempo me parecía que es un tema que es tan central para entender este presente. Y en términos narrativos empieza con la muerte de mi papá. Claro, que tiene que ver con la pandemia. Mi papá se murió de COVID. Entonces, bueno, ¿viste? Claro. El Rey León empieza con la muerte de Mufasa. Es un momento narrativo importante en la vida. Entonces, en realidad arranca con un poquito del diario, que es el ataque de los unicornios y Galperín y Sí, Burgueño, sí. pero cortito eso, y después ya arranca con el primer capítulo, que es pandemia. Como decís vos, está construido con memorias. Bueno, obviamente arranca con la muerte de mi papá. Me parece que el libro está logrado en tanto un montón de gente de las que me hizo devoluciones se identificó con cosas. Sí, y me parece claro. que cuando hay identificaciones porque lograste algo con Sí. esa escritura. Y porque es de una época. Y además es de una época y en eso... Que muchos atravesamos muchas de esas sí, cosas. Sí, totalmente. Y en eso hay una pretensión de que el libro tenga algún valor histórico. Ujú. Que es una de las cosas lindas que me dijeron. Dora Barrancos, como historiadora, me dijo, esto es un documento histórico. Mirá. Si el Que mundo... como sello de época, como marca de época. Sí, explica eso. Un lindo piropo. Lindo, Lindo Dora. piropo, Lindo sí, piropo. sí, totalmente. Y también es divertido, qué sé yo. Pero, por ejemplo, el capítulo 3 habla sobre los mandatos de belleza y sobre Instagram y se llama Mi pelea con el culo de cierta influencer, ¿no? Ja. Y hay gente que recordará que tuve toda una polémica una vez que dije que estoy harta del culo de Jimena Barón. Y esa sola frase armó un quilombo bárbaro. Un verano fue. Sí. Pero abrió a todo un debate que todavía nos tenemos que dar porque está recontraabierto y cada vez peor, que son los mandatos de belleza y la obsesión por la delgadez, por la juventud, nos está llevando puestas. Sí. ¿Y ¿Y qué estás viendo de eso? A ver. Que está cada vez peor. Que está cada vez peor. Sí. En términos de presión y de cómo se cede ante esa presión. Sí, sí, totalmente. Y que el feminismo no... El feminismo con la falsa premisa de no se habla de los cuerpos ajenos. Está bien no hablar de los cuerpos ajenos en el sentido en el que yo a vos no te voy a decir, Diego, estás más viejo, estás demasiado flaco, estás demasiado gordo. Ujú. Pero en general puedo decir, che, no sé, el tema con el culo de Jimena Barón estábamos hablando de una obsesión casi universal, Ujú. con nombre y apellido en este caso, porque es bastante emblemático, ¿no? Y después yo por eso en el título pongo el culo de cierta influencer para tratar de personalizarlo. Adentro está todo un poco más contado cómo fue toda esa movida. Pero sí tenemos que hablar
de qué es lo que nos está pasando, cómo esta época está atravesando nuestros cuerpos. Y digo, está cada vez peor porque, por ejemplo, hay unos datos que se cruzan además ahí también, ¿no? Elementos que terminan armando un rompecabezas. Resulta que los trastornos de conducta alimenticia, que son un problemón en nuestro país, es el segundo con más problemas de trastorno de conducta es uno de los alimenticia. países del mundo. del mundo. Del mundo con más problemas. Claro. Se agravó en la pandemia. Y uno diría, ¿por qué la pandemia? Si ni siquiera salís a que el mundo te vea. O sea, en todo caso, los complejos vienen cuando vas a la playa, en bikini. Bueno, no, los complejos vienen cuando estás mucho tiempo scrolleando. Claro, redes. Entonces, cuando la pandemia hizo que un montón... Además, los problemas de conducta alimenticia, de trastornos de la conducta alimenticia, se agravaron en niñas. Sí. Niñas, durante la pandemia. Claro, lo que pasó en la pandemia es que estás más tiempo scrolleando, estás más tiempo en Instagram. Más expuesto a todo eso. Y estás más expuesto a eso, no a tu propio cuerpo, sino a ver los otros cuerpos. Claro. Que los que se exponen están así moldeados de acuerdo a estos parámetros insólitos e inalcanzables, a los filtros que inventó Instagram. Y algo que propone además el documental de Ofelia, que está buenísimo. Sí, justo vino Ofe el otro día, hablamos de eso. En el 2010, de acuerdo a Ofelia, se disparan toda la depresión adolescente y tiene que ver con like y con la selfie. Claro, los dos inventos justos, simultáneos. La cámara frontal, que es donde estás todo el tiempo mirándote a vos mismo. Y hay una sensación como que encontró, ¿no? Como encontró como una nueva forma de venderse eso, ¿no? Por el lado de lo positivo, como el sentirse bien, en la libertad, como que no lo hagas por cómo te miran, sino para que vos mismo te sientas bien, pero es lo mismo. Mentira. Además. Obvio, pero que encontró ese paquete nuevo. Bueno, pero que son esas falacias que para mí hay que desarmar, ¿viste? La falacia de, en realidad lo hago por mí. Claro. Vos me estás diciendo que vos realmente te pones cera caliente en tus genitales y arrancás a contrapelo porque vos querés. No te engañes, amiga. O sea, no te engañes. Y yo no digo que yo estoy exenta de todo eso, ¿eh? ¿Cómo te llevas con esa presión? Y la trato de administrar. La administro. Creo que soy una persona que evita la obsesión, Ajá. que de tanto mirarla de cerca voy a tratar de evitar... claro, yo obviamente soy coqueta, tengo complejos, tengo una edad que justo estás ahí donde la belleza se te escurre. ¿Qué edad tenés vos ahora? 43. ¿Estás ahí, viste? Tengo una edad donde la belleza se te escurre. Se te escurre entre las Buena manos. frase. No te vamos a clipear igual. Y estás, viste, estás ahí, estás teniendo que empezar a aceptar que tenés la edad que tenés y que el cuerpo va a ir cambiando. Me parece que el trabajo de aceptación es un trabajo, yo creo que es el que tenemos que empezar a hacer antes que pelearse contra el tiempo, porque la de pelearse contra el tiempo, amiga, va a terminar ganándote. Es indefectible. Sí. O sea, te va a terminar ganando. O sea, es una derrota asegurada. La batalla contra el tiempo es una derrota bueno, asegurada. Escúchenme la historia que me contó el otro día Guille Fenning, que vino, mira quién vino. Guille Fenning, actor, actorazo, ¿no? Me cuenta que su mamá era cirujana plástica y hacía tratamientos de belleza, ¿no? Y que era una mujer como muy atractiva y en una cierta edad, cuando se le empezó a escurrir por las manos, se empezó a ella misma a hacerse tratamientos, a inyectarse cosas. Y se empezó a arruinar tanto la cara que quedó monstruosa y se sacó la vida. Esto me lo contó Guille en el Mirá quién vino, lo pueden ir a ver, está en YouTube. Y yo me quedé impactada con eso. Claro. Impactada. Claro. Impactada. Es un poco la historia de Silvina Luna. O sea, son historias que terminan en muerte, donde todo el mundo te dice, bueno, ¿viste? No la puedes usar de ejemplo porque... Pero a mí me parece que son lindas metáforas en todo caso. Sí, totalmente. Sí. Que son lindas metáforas en todo caso. Tengo una muy amiga que tiene más de 40 y me dice, tengo una edad donde la belleza se te escurre, es espectacular. Nos identifica 100% a las más de 40. Es que entonces hay momentos donde... El otro día la escuchaba a Andy McDowell diciendo algo precioso. Andy McDowell decía que ella se acuerda de su abuela, ¿no? Que su abuela era, para todos los nietos y todo,
una mujer hermosa, con una autoridad de abuela, como la autoridad que te da la sabiduría, y bla. O sea, imagínate una abuela. Sí. Y todo lo que tener una abuela implica. Y dice, ninguno de nosotros esperaba que se viera joven. Claro. Claro. ¿Qué pelotudez es esta? Claro. Entonces dice, yo ya tengo nietos y yo quiero ahora que mis nietos me vean como su abuela. Claro. Entonces, ¿qué es ser una abuela? Bueno, una abuela tiene una voz de autoridad, tiene una experiencia, cocina galletitas ricas, lo que sea menos verse joven. Claro. Sí. Entonces, bueno, ¿qué? A los 40 y pico, todavía no sos abuela, Sí. pues ya sos mamá. Entonces, ¿qué es lo que le voy a querer transmitir a Rita? Y bueno, esa es una pregunta que me voy a tener que ir contestando. ¿Le voy a transmitir una persona tiesa sin gestos? Claro. Como que a veces prender la tele, ¿viste? Sí, sí, sí. Y hay algunas que dan las noticias y decís, no sé si es buena o mala la noticia porque Ok, se te fue la gestualidad, loca. Esas cejas no se mueven. ¿Cómo es? Sí. Hay una que es muy libertaria que sí, ya sé Que cuál se es. le van los gestos, ¿viste? Sí, sí, que está siempre como muy solemne, muy libertaria. Y ¿no? pero entonces yo digo, no digo que estoy exenta de algún tipo de tratamiento. No quiero decir eso, o de la coquetería, de lo que fuera, pero espero no quedarme sin gestos, por lo menos. No, pero digo, Espero no quedarme sin dignidad, porque hay momentos donde se te van los gestos, se te da la dignidad. pero pensaba Claro. que también, digo, es un problema señalarlo porque sos víctima de eso. Entonces hay gente que realmente Bueno. se siente mal con la imagen Sí, sí. y que su reflejo es recurrir a una operación, recurrir a Sí, una lo que dieta pasa de es que comida terrible. Tenemos que tratar de entrarle al fondo de la cuestión. Sí, claro. Total. ¿Hasta cuándo? Pero además, hasta el fondo de la cuestión es, y esto es donde uno queda muy antipático, ¿viste? Decir, che, ya no te queda bien. Claro. Esto, o sea, por una cuestión de buen gusto solamente. Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Si a vos la cuestión filosófica o lo que sea no te entra, es, loca, las chicas jóvenes están todas iguales. Bueno. Hay una sí. homogenización Sí, de la belleza. la carita de filtro. La carita de filtro. Pero recontra, eso yo lo renoto. Sí, y además, viste, cuando vos mirás bellezas del pasado, porque yo ni siquiera digo, lo importante es lo de adentro, te juro que ni siquiera, o sea, lo creo, pero ni siquiera estoy entrando tan fuerte. Entiendo que la belleza aparte es un valor y todo eso, lo que hay que hacer es democratizar un poco, también porque seguro que hay belleza en otros lugares. Quiero decir, cuando vos mirás fotos del pasado, de bellezas, Sí. ¿ves una heterogeneidad? Vos mirás, por ejemplo, las tapas de las supermodels de los 90. Sí. Viste que la tenés a Kate Moss, la tenés a Christy Turlington, la tenés a... Y tenían caras distintas entre sí. Sí, totalmente. De hecho, O sea, había una, qué sé yo, por decirte, Kate Moss tenía la nariz un poco torcida. sí, sí. Bueno, Y era parte de... a mí me gusta mucho ver cine de la década del 70, es mi época favorita de todos los tiempos del cine. Y hay un abismo sideral en las mujeres actrices de la Sí. década del 70, de las del 90 en adelante. Sí. Muy, muy grande. O todavía más acá te diría, Muy porque... Muy, muy Sí, grande. sí, pero porque había unas bellezas particulares. Angélica Houston, por ejemplo. Total. Miles. Hoy una Angélica Houston ya se hubiese hecho, no sé, viste, cuando mirás, incluso ves ahora, ponele, ¿le ves la cara de Ariana Grande de antes y la de ahora? Sí, claro. Che, ¿por qué te abriste tanto los ojos si era lindo? O te imaginás, había una belleza particular, volviendo a Andy McDowell, que tenía los ojitos como medio para abajo, ¿no? Como en casita para abajo, que le da a esa mirada una cosa particular, que ahora todas que se tiran los ojos para arriba, imagínate a Andy McDowell tirándose los ojos para Claro. arriba, ya no era Andy McDowell. Claro, sí, sí. Bueno, y eso hablando de las chicas y los chicos. Eso de la juventud que y- se homogeneizó, ¿no? Sí, no, pero digo los hombres también, porque estamos haciendo foco, ¿no? Que tenemos Sí. como un... Yo noto que estamos en medio Peter Pan. O sea, no te vistas como un nene de 8 años. Ya sos un señor de 40. Sí, pero me Está. parece que la ¿Sabe que presión sí, es menor, ¿no? Como Claro. ustedes no se están No, la no se presión- andan no, la operando presión es menor, tanto. pero- La presión es mucho La menor. presión sí, es mucho pero, menor. pero Es menor. sideralmente Mirá lo menor. bien que te quedan esas canas blancas. La verdad que sí. Y todo tu pelo blanquísimo. Sí. Y es todo tu look. Sí, Bueno, es algo que las mujeres le tenemos mucho a las canas. claro, es verdad eso. Qué sé yo, por poner un solo ejemplo. Sí, y sí, ustedes no sí. me los imagino inyectándose pómulo, la verdad, muchachos. No. No, los míos son naturales. No, los míos también son muy naturales. Qué obviamente. sé yo, ¿viste? La presión es menor.
Es Julia Mengolini. El libro que les quiero recomendar, del que hemos hablado un poco, es Las caras del monstruo. La verdad que es un interesante, lindo y profundo ensayo sobre algunas cuestiones que nos han Es atravesado. para la playa. Es para la Bien. playa. Sí, es para Así la que playa. de verdad, y además, Es sobre genocidios. como está escrito... No, pero bueno, hay pandemia, pero también hay... Nada, es para la playa. La muerte de mi viejo, viste que está contada de un modo... No es un golpe bajo tampoco. No. Se muere un papá, le pasó Sí. a mucha gente. Sí, a mí me pasó también. Y sí. A vos todavía no. Pero No, vos no, eras a mí más no. chiquito. No. Yo era más chiquito. Para mí eso es un poco distinto. Sí, yo era más chiquito. Yo Hay tenía sí. 20, creo, no me acuerdo. Vos eras más chiquito. Yo era más chiquito. ¿Tengo que escribir sobre eso, decís? Y podrías, animate. No, Sí, ok. qué sé yo. ¿Me lo editás Pero en- bueno, en mi caso, ¿Me lo editas en obviamente. Futurock? Sí, sí, por supuesto. En mi caso, la muerte de mi viejo dispara a un ensayo sobre la pandemia, que repasa un montón de cosas. Hay como... Yo lo que creo es que no sé bien cuál es la conclusión de... Porque nadie todavía tiene la conclusión de la pandemia. No. No. Nadie. Es que tampoco creo que tenga que haber una única conclusión. No, y además posiblemente es muy pronto para saberlo. Hay aproximaciones de cosas que nos pasaron. Hay una anécdota que me gusta mucho, que le preguntan a Xi Jinping en una conferencia de prensa, le preguntan qué opina de la Revolución Francesa. Y contesta, es demasiado pronto para saberlo. En tiempos chinos tiene todo el sentido del mundo. Claro. Es buenísimo. Y qué sé yo, cómo les va con esto de los tres Claro. poderes. Total. Y nosotros queremos ahora ya definir la pandemia. No vamos a poder. No, pero hay ahí por lo menos algunas misceláneas para pensar un poco las cosas que pasaron. ¿Quién jugó cada papel? ¿Quién jugó qué papel? Porque hubo gente que dejó la vida, hizo lo mejor que pudo, y hubo gente que no hizo más que boicotear. Sí, es cierto. Y salieron ganando más los boicoteadores. Temporalmente. Temporalmente, porque es demasiado pronto para saberlo. Temporalmente. Las caras del monstruo es el libro más que recomendable. Es de Julia por ediciones Futurock. ¿Ya me estás despidiendo? Sí. ¿No había alguien que mandó una anécdota o algo de esas cosas? No ¡Ah, cierto! Boludo, yo te estoy produciendo Tenés el razón, programa. pará. No, ¿Cómo bueno, es No. que es así. Esto es así. Nosotros tenemos ciertos elementos, que es Sí. la base, Ah. y después frillás. No, está bien, Juli, sí. Pero. Pero ahora me da intriga. Está bien porque- que siempre históricamente me corrijas, está muy bien. Está muy bien. Vamos Para a. nada. Sí, vamos a. Hay un mensaje, ¿verdad? De una querida amiga Sí, claro. de Julia, es Malena Pichot, que cuenta algo. Vamos a escucharla. Bueno, tengo muchas anécdotas para contar de Mengolini, pero son muy pocas las que puedo contar sin tener algún tipo de consecuencia. Por lo tanto, voy a contar una cosa hermosa. Claro, no quiere contar las negativas. Mi familia actual se la debo a ella, porque una vez nos estábamos haciendo las manos en un lugar que teníamos de canje, que era un pequeño departamentito en el microcentro, y ella me agarró, me miró a los ojos y sin importarle nada, y metiéndose en mi vida como una desubicada, me dijo, vos tenés que volver con Lea. Y a mí me caló hondo eso, porque yo pensé que no tenía que volver. Pero ella me dijo, vos tenés que volver, y volvimos. Mirá, Y nos fuimos a vivir juntos y tuvimos un hijo. Así que, Mengolini, te debo todo, negra. Te mando un beso, chao. Lea Lopatín, que es la actual pareja de Vale con la que tuvo. Que se un habían hijo. separado un tiempo largo. Pero Y yo estaba muy en contra de esa separación. O sea, ¿cuánto tiempo estuvieron separados? Más de un año, seguro. Y vos le dijiste, tenés que volver. Con Lea, le digo, estábamos así las dos. Con las manos. Con las manos. Y ella estaba como cualquier amiga cuando está en cualquiera contando boludeces, ¿viste? Contando boludeces. No, que no sé quién, que no sé cuántito. Oh. Y lo gracioso es que fue y volvió con Lea. ¿Volvió? Y tienen un bebé. Y No, son felices. bueno, ese bebé Lo es amo tuyo. a Lea. Ese Lo bebé puedes es tuyo. reclamar. Yo debería ser la madrina, puedes reclamar. realmente. ¿No sos la madrina de ese bebé? Yo debería, ¿Deberías? sí. ¿Y a quién eligieron de madrina ahí? No sé si tiene madrina. Bueno, anda averiguando porque es una injusticia histórica, si no. Bueno, Deberías ser. la historia que le contarán será esta y él sabrá Sí. entender. También Sí. quise que le pusiera de apellido Pichot a Rafa y Ajá. en eso no me hizo caso. No, eso fue mucho. Sí. No, Eh, ya estabas diciendo muchas cosas. Sí. Ya era demasiado. Sí, pará, tampoco puedes tener tanto Claro. control, Juli. Es demasiado, querés tener control total sobre todo. Mati Rosu, también compañero de Juli de Futurock, dejó también unas misceláneas. Julia Mengolini ha sido mi compañera de ruta en muchas provincias argentinas, con giras que hemos hecho con Futurock, giras, shows, fiestas, y donde la hemos pasado muy bien, donde siempre hemos convocado mucha gente y armando movidas muy lindas, la verdad. Y siempre, o ya casi en el after te diría, en un momento de jolgorio se me acerca y me dice, Mati,
Disfruta de este momento, pibe. Porque no se pone mejor que esto, ¿sabes? No se pone mejor que esto. Y yo le miro a los ojos y le digo, gracias, amiga. Y nos abrazamos. Eso es algo muy lindo que me gusta compartir con ella. Le mando un besito y un besito para todos. Te Ay, si describió luego los pendejos siempre, perfectamente. si luego siempre los pendejos. No se pone mejor que esto es un momento de borrachera de la Te noche. describió, pero perfectamente. Muy buena la definición. Pero es perfecta. A mí se me completa la imagen porque Mati Rosso es una persona muy alta, muy Sí, grande, muy gigante. con sonrisa de niño. Sí. Total, es como, sí, sí. No, y aparte, en esa fiesta siempre anda de moño. Entonces, No, y a mí aparte- la imagen se me hizo como con un matu de Te moño. reimagino vos en ese estado diciendo, Sí. no se pone mejor. No se pone mejor Pero que es esto. como llegar a decir no se pone mejor que esto y querer que los otros se den cuenta. Claro. Un Es un nivel de ser gesto hincha lindo, pelota. es un gesto sí, lindo. pero que sos muy hincha pelota, Es un gesto ¿viste? lindo. Yo le quiero decir, es de ebrio. Sí. Y es de borracho. Es de borracho. Es de borracho. Es de borracho. Totalmente. Anuncio a la Cariñoso, pero es de anuncio borracho. importante para la comunidad, cierra mamita. Esto es un dato. Sí. No, Sí. se muda. Sí. No, cierra. No, Se lo mismo. muda. Es que se muda, Se Pero muda. sí. pero no va a ser lo mismo. En otra esquina no Es sabes verdad. si se va a Bueno. dar la misma sinergia, Bueno, ¿no? pero yo quiero ser, decir, soy periodista. Claro. Quiero dar información Sí. real. Sí. Se muda, se Yo lo muda que de barrio. pienso, Estás en la- nosotros tenemos 1.000 millones de anécdotas. Sí, Marina. sí. Pero Juli está en la tapa de la negación, por eso. Sí. Juli está en la tapa Igual de la negación. falta, ¿eh? No digan esto porque hay gente que ya diciendo, ¿cómo que cierra la mitad? No, falta. Pero pará. falta. Creo que es ahora, ¿eh? Este verano es el último verano. Sí, es posible, pero no es que cierra Uy, mañana. es The Last Dance. Yo lo que creo es que hay que ir a suicidarse a mamita. Onda, adiós a Las Vegas. ¿Se termina el mundo? Vamos a mamita y que se termine Hay ahí. que ir a mamita. The Last Dance, entonces, de Sí. mamita, es el compromiso Sí. de Qué terrible, familia. The Last Dance. The Last Dance. Sí. Lo que puede ser. Bueno, La Cara del Monstruo es el libro, súper recomendable. Se viene el verano, métanle, cómprenlo y disfrútenlo en la playa. Juli, ha sido un placer que hayas No, venido. gracias a ustedes por la invitación. Gracias.